No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Estas palabras son palabras llenas de un sentido tan profundo. Sentido no solamente en cuanto a palabra, sino en cuanto hecho que se concretó en la vida de Jesús, quien entregó su vida por cada uno de nosotros. Qué alegría poder compartir hoy las Santas Escrituras en este día miércoles 24 de septiembre. Miren que el tiempo avanza, el tiempo no se detiene, van pasando los días, pero Dios sigue siendo el mismo. Nosotros los seres humanos cambiamos, nosotros los seres humanos, nuestro cuerpo se modifica, el organismo en algún sentido también tiene alteraciones, pero la fe debe permanecer y debe fortalecerse cada día más. Qué alegría poder compartir las Sagradas Escrituras y la reflexión del Evangelio con cada uno de ustedes. Reciban un saludo muy especial. Antes de orar, vamos a hacer alusión a lo que celebramos hoy, que es la memoria de Nuestra Señora de la Merced. La Virgen de la Merced, que significa misericordia, es una advocación que se remonta al siglo XIII, cuando la Virgen se le aparece a San Pedro Nolasco y lo anima a seguir liberando a los cristianos que estaban esclavos. En esa época los moros saqueaban las costas y se llevaban a los cristianos como esclavos para África. En esa horrenda condición muchos perdían la fe al pensar que Dios los había abandonado. Desde el año 1259, los padres mercedarios empiezan a difundir la devoción a Nuestra Señora de la Merced en España y por el resto del mundo. Nuestra Señora de la Mercedes, aquí en Colombia, es la patrona de la diócesis de Jericó y de Caldas en Antioquia, y patrona del Vicariato Apostólico de Tierra Adentro. Hoy es el Día Nacional del Recluso, Día Nacional de los Reclusos. Oramos por todas las personas privadas de la libertad, por todos los muchachos, muchachas, hombres, mujeres que están en las cárceles por motivos, por circunstancias de la vida. En este momento no tienen libertad, están en la cárcel. Oramos por ellos, le pedimos al Señor que le dé mucha fortaleza, que le dé mucha paciencia y que Dios los proteja donde quiera estén, allá en su celda, en su lugar de reclusión. Le pedimos a la Santísima Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora de la Merced, que significa misericordia. Nuestra Madre María es Madre de misericordia, es discípula misionera y Madre que nos sacó. Que ella siga intercediendo por todos nuestros hermanos, especialmente por quienes están pagando alguna condena. Muchos de ellos por actos que hicieron, consecuencia de esos actos, pero también hay personas inocentes en las cárceles. Eso lo he vivido en carne propia. En mi familia hubo 3 familiares que estuvieron 3 meses, casi 4 meses en la cárcel. De verdad, eran totalmente inocentes, totalmente inocentes. Y gracias a Dios se demostró la inocencia de ellos y lograron salir. Casi 4 meses, pero lograron salir. Así también hay muchos casos donde hay personas inocentes en las cárceles. Y de todas maneras, así la persona pues esté pagando una condena por lo que haya hecho. Como dice Jesús, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos hemos cometido errores, todos hemos cometido pecado y lo seguimos cometiendo. El ideal es que avancemos, que mejoremos, que hagamos también reparación por el daño causado. Ese es el ideal. Estamos en un proceso de conversión. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para que seas tú, Dios mío, quien nos regale la capacidad, la gracia, el poder comprender, Señor, las Santas Escrituras. Abre nuestra mente, Señor, y nuestro corazón para que comprendiendo tu palabra nos animemos a enseñarla, nos animemos a continuar estudiándola, leyéndola, que reflexionemos cada día, Señor, a través del texto que tú nos has dejado. Que las Santas Escrituras, Señor, sean para nosotros un deleite, que nos podamos, Dios mío, cada día enamorar del texto sagrado. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de tu luz. Regálanos, Dios mío, el don de entendimiento,
para poder comprender y discernir cuál es tu voluntad, Dios mío, en cada momento y circunstancia de nuestra vida. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Continuamos escuchando y leyendo el libro de Esdras. Hoy vamos a meditar, a escuchar el capítulo 9, versículo del 5 al versículo 9 del libro de Esdras. Yo, Esdras, a la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento y con mi vestidura y el manto rasgados, me arrodillé, extendí las palmas de mis manos hacia el Señor mi Dios y exclamé: Dios mío, estoy avergonzado y confundido. No me atrevo a levantar mi rostro hacia ti, Señor, porque nos hemos hecho culpables de numerosas faltas y nuestros delitos llegan hasta el cielo. Desde la época de nuestros padres hasta hoy hemos pecado gravemente. Por causa de nuestros delitos, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados a los reyes extranjeros, a la espada, a la esclavitud, al saqueo y a la vergüenza, como sucede todavía hoy. Pero ahora, en un instante, el Señor nuestro Dios nos ha otorgado la gracia de dejarnos un resto y de concedernos un lugar en el templo santo. El Señor ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un respiro en medio de nuestra esclavitud, porque somos esclavos. Pero nuestro Dios no nos ha abandonado en nuestra esclavitud, sino que nos ha otorgado el favor de los reyes de Persia. Nos ha dado un respiro para reconstruir el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y nos ha proporcionado un refugio seguro en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios que vive eternamente. Bendito sea Dios cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Bendito sea Dios que vive eternamente. Dele gracias, hijos de Israel, ante los gentiles, porque Él nos dispersó entre ellos. Proclamen allí su grandeza. Bendito sea Dios que vive eternamente. Ensálcelo ante todos los vivientes, que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo, y los congregará de entre las naciones por donde están dispersados. Bendito sea Dios que vive eternamente. Que todos alaben al Señor y le den gracias en Jerusalén. Bendito sea Dios que vive eternamente. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo del 1 al versículo 6. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengan 2 túnicas cada uno. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel lugar. Y si algunos no los reciben, al salir de aquel pueblo, sacúdanse en el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, mis queridos hermanos, mis queridos hijos, hemos escuchado en el Evangelio de Lucas, en este capítulo 9, cómo Jesucristo le da autoridad a los discípulos. Autoridad para predicar, autoridad para expulsar demonios, el ministerio del exorcismo,
y le da autoridad para sanar toda clase de enfermedades. Aquí vemos nosotros cómo Dios piensa en nuestro bienestar, cómo Dios en su infinita misericordia piensa en el ser integral. Dios no nos ve a nosotros como partes o piezas que están fragmentadas, como si fuéramos una parte cuerpo, otra parte mente, otra parte emociones, otra parte espíritu. El Señor nos mira como personas, como sus hijos. Nos mira como sus hijos. Y por eso el Señor, hasta donde llega el amor de Dios, Jesucristo le da autoridad a los apóstoles y a los discípulos. Autoridad para predicar y autoridad para sanar, para expulsar demonios. Aquí está representado los males espirituales que hay en el ser humano y para curar toda clase de enfermedades. Es decir, el Señor los envía a sanar físicamente, psicológicamente y espiritualmente. El Señor sana cuerpo, mente, alma, vida y corazón. Y los envió el Señor a predicar. El Señor lo que le aconseja a los apóstoles y a los discípulos es que no se apeguen a los bienes temporales. Por eso le dice el Señor: no lleve nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengan 2 túnicas cada uno. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel lugar. Los apóstoles necesitaban efectivamente comer. Ellos no iban a caminar, porque si la persona no come, pues la persona se debilita. Ellos de alguna manera debían llevar algo para comer, debían comprar para poder comer, pero también ellos recibían de la generosidad de las personas. Lo que está tratando de decir Jesús es: no se preocupen demasiado. Hay personas que se preocupan tanto, Dios mío, y no estoy diciendo que no hay que preocuparse. Sí, hay situaciones y en la vida tenemos preocupaciones en el día a día. Hay que pagar el recibo de la luz, hay que pagar los servicios públicos, agua, gas, hay que pagar tal vez la cuota del banco por un crédito hipotecario. Bueno, en fin, una cantidad de cosas. ¿Cómo no preocuparnos? Claro que sí. Pero muchas veces el ser humano decimos los colombianos y tal vez en otros países han escuchado o también expresan la frase: muchas veces el ser humano, la persona, se ahoga en un vaso con agua. Es más las preocupaciones, es más el pensamiento sobre el futuro, un futuro que todavía no ha llegado, es más la preocupación que la misma dificultad, que el mismo problema y que la misma adversidad. Y por eso el Señor le dice a los discípulos: no se preocupen tanto, no se preocupen tanto, ustedes vayan, hagan lo que deben hacer, yo los envío con autoridad para sanar. Mis hijos, esto que le dijo el Señor fue a los discípulos, a todos los que estaban ahí, a los apóstoles también. Esos discípulos son ustedes y soy yo, eres tú y soy yo. Estamos llamados a sanar, estamos llamados a aliviar el dolor de las personas, pero también estamos llamados a perdonarnos a nosotros mismos. Muchas personas cargan, Dios mío, con una cruz y cargan con un peso también, muchas veces por heridas que no han querido ser sanadas. Recuerden que todos nosotros somos hoy el producto también de un pasado. Venimos con heridas de la infancia, con heridas de la adolescencia, con heridas de la juventud, con muchas heridas en la mente, en el corazón. Y muchas veces esas heridas no son curadas, no son cicatrizadas. Debemos perdonarnos a nosotros, debemos amarnos, debemos perdonar a las personas que nos pudieron herir, que nos pudieron hacer daño físicamente o psicológicamente, con palabras, con actitudes. Es perdonar a los demás, perdonarnos a nosotros mismos, amar como Jesucristo nos amó y como nos sigue amando y nos amará hasta el último día de nuestra vida, y después de este mundo el Señor nos seguirá amando. Hoy hemos respondido con el salmista: bendito sea Dios que vive eternamente. Bendito sea Dios. Como escuchamos también en la primera lectura, en esa oración que dirige Esdras. Esdras dice en la primera lectura del capítulo 9 de Esdras:
Yo, Esdras, a la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi abatimiento y con mi vestidura y el manto rasgados, me arrodillé, extendí las palmas de mis manos hacia el Señor mi Dios y exclamé: Dios mío, estoy avergonzado y confundido. No me atrevo a levantar mi rostro hacia ti, porque nos hemos hecho culpables de numerosas faltas y nuestros delitos llegan hasta el cielo. Pero ahora el Señor nuestro Dios nos ha otorgado la gracia de dejarnos un resto y de concedernos un lugar en el templo santo. El Señor ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un respiro en medio de nuestra esclavitud. Miren qué hermoso lo que dice Esdras. Esdras se arrodilla. Esdras levanta su corazón, levanta y eleva sus manos al cielo y le dice a Dios: Dios mío, hemos pecado, nos hemos equivocado, pero tú, Señor, has tenido misericordia de nosotros. Éramos esclavos allá en Babilonia, pero tú, Señor, nos has devuelto a la libertad, y no solamente nos has devuelto a la libertad, sino que nos has permitido reconstruir el templo de Jerusalén. Ese templo era no solamente el lugar donde se reunían. El templo de Jerusalén era un signo para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, para Israel. Era el signo de su identidad religiosa, de su cultura. Y volver otra vez a la tierra prometida y participar y ver cómo el templo ya estaba reconstruido es volver a las raíces, es devolverle al pueblo su identidad política, religiosa, cultural. Es signo de la bendición y de la presencia de Dios, que nunca los abandonó. Que nosotros también podamos, como Esdras, arrodillarnos, elevar nuestro corazón y nuestras manos al cielo para decirle al Señor: gracias, Señor, porque a pesar de mis pecados, tú me amas. A pesar de mis defectos, tú me llamas. Me llamas y me envías, Señor, como lo hiciste con tus discípulos. Nos envías a amar, a sanar, a perdonar, a liberar. Que el Señor nos llene siempre de su luz. Si Dios lo permite, mañana jueves sacerdotal estaremos compartiendo la reflexión del Evangelio y las lecturas correspondientes al día de la misa. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un abrazo para todos. Feliz y bendecido día, tarde o noche.